Independiente de su naturaleza. Remontemos, ¿no es cierto?, a fundamentos de hardware y software, ¿ya? Y lo que les pudo haber explicado el profe, ¿no es cierto?, por lo menos los sistemas operativos desarrollan 4 actividades distintas. ¿Cuáles son? Núcleo. No, características de todo sistema operativo, independiente de su arquitectura e independiente de su naturaleza. Pero, ya, todos los sistemas operativos cumplen con, por lo menos mínimo, 4 funciones particulares. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No estoy hablando del sistema operativo de redes, sino que estoy hablando del sistema operativo en general. En general. ¿Qué características entonces debe cumplir todo sistema operativo? Computar. ¿Pero qué computar? O sea, el traducir instrucciones de un lenguaje más humano a un lenguaje más Pero es por la parte del código de instrucciones de los procesadores. Los procesadores, ¿no es cierto?, contienen códigos de instrucciones que normalmente son procesados por el lenguaje. Ya, pero es una realidad que explota el procesador. Primero, ¿no es cierto?, administra el hardware. Todo sistema operativo entonces debe ser capaz de administrar los recursos de hardware de tal manera de poder entonces, ¿no es cierto?, destinar parte, ¿ya?, de dichos recursos para determinadas tareas. Llámese la carga, ¿no es cierto?, de aplicaciones, o llámese entonces cualquier tipo de tarea que involucre, ¿no es cierto?, cualquier elemento de hardware. ¿Sí? O sea, permite entonces destinar recursos, ¿no es cierto?, específicos, ¿ya?, del hardware existente del computador en función, ¿no es cierto?, de resolver las tareas propias del usuario, entonces utilizando la aplicación. ¿Okay? Primero entonces, ¿no es cierto?, característica de todo sistema operativo: independiente de su naturaleza e independiente de su arquitectura. ¿Ya? Administra entonces el hardware. Segunda característica, ¿cuál puede ser? Porque el sistema operativo, ¿no es cierto?, ya sabemos que puede administrar hardware, porque tiene esa capacidad de administrar hardware. ¿Sí? Segunda característica. Multitarea, ¿ya? En parte, ¿no es cierto?, tiene algo que ver con la multitarea. ¿Sí? Permite administrar aplicaciones. ¿Sí? Administra, gestiona, ¿no es cierto?, ¿ya?, las aplicaciones. Hoy en día los sistemas operativos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, son multitarea. Permiten entonces operar con varias aplicaciones a la vez. ¿Sí? Pero también entonces, ¿no es cierto?, el sistema operativo se encarga de administrarlas. ¿Qué significa? Debe proveer todos los elementos necesarios para poder entonces facilitar el proceso de instalación, ¿no es cierto?, de las aplicaciones. ¿Ya? Permitir finalmente acceder, ¿no es cierto?, a dichos recursos, a dichas aplicaciones en la forma de iconos, en la forma de accesos directos, en la forma de ubicaciones de memoria, ubicaciones entonces, ¿no es cierto?, o sea, en la forma de diferentes elementos que permitan, ¿no es cierto?, finalmente acceder a dicha aplicación. Al mismo tiempo, ya, este gestor de aplicaciones permite hacer mejoras. ¿Ya? ¿Qué significa? Poder instalarle parches, ¿no es cierto?, poder instalarle, ya, complementos, ¿no es cierto?, poder instalar cualquier tipo de elementos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que signifique una mejora, ¿ya?, para dicha aplicación. Finalmente, ¿no es cierto?, también el gestor permite entonces desinstalar, ¿ya?, dicha aplicación sin dejar mayor rastro en el sistema. ¿Ok? Eso significa entonces la administración de aplicaciones. Una tercera característica que poseen todos los sistemas operativos, independiente de su naturaleza e independiente, ¿no es cierto?, de su arquitectura, es la de
suministrar, ¿sí? Suministra entonces, ¿no es cierto?, un mecanismo de gestión de datos, ¿sí? Y cuando yo me refiero a una herramienta de gestión de datos, ¿ya?, estoy hablando particularmente de los archivos, ¿ok? O sea, yo puedo trabajar con archivos de todo sistema operativo, ¿bien? Y los archivos ya no son más que cualquier tipo de documento sujeto a administración. Con los archivos yo los puedo crear, los puedo borrar, les puedo cambiar el nombre, ¿no es cierto?, les puedo cambiar su ubicación, los puedo, ¿cómo se llama?, los puedo concatenar, ¿no es cierto?, los puedo separar, ¿sí? Los puedo editar, ver el contenido, ¿no es cierto?, en fin, hay un sinnúmero de tareas que yo puedo realizar entonces con los archivos. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, yo puedo crear sistemas de clasificación, ¿no es cierto?, en la forma de carpetas, en la forma de directorios o subdirectorios, ¿ok? De tal manera, ¿no es cierto?, que yo pueda ordenar o clasificar mi información dependiendo directamente de mi propio albedrío, ¿no es cierto?, o del criterio del administrador entonces a la hora de clasificar este tipo de archivos, ¿ok? Entonces, ya, todo lo que es tarea de archivos, ¿no es cierto?, y todo lo que es tarea de clasificación de ellos, ¿no es cierto?, también corre por parte del sistema operativo, ¿ya? Y todo sistema operativo entonces que se precie de tal, ¿ya?, debe ser capaz entonces de manipular los archivos en función del criterio propio del usuario, ¿sí? Y como último punto, ¿ya?, y como, ¿no es cierto?, requisito sine qua non para todo sistema operativo, ¿ya?, todo sistema operativo entonces debe proporcionar una interfaz de interacción con el usuario, ¿sí? Debe entonces, ¿no es cierto?, debe proporcionar una interfaz, ¿sí?, todo sistema operativo entonces debe ser capaz de proporcionar entonces, ¿no es cierto?, ¿ya?, o de proporcionar una interfaz de interacción con el usuario, ¿ya?, o sea, un método, ¿ya?, con el cual entonces yo puedo operar con este sistema operativo. ¿Cuáles son los dos métodos por excelencia para operar con un sistema operativo? La pantalla, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, la pantalla es, ¿no es cierto?, un periférico de salida, ¿no es cierto? El periférico, existen, ¿no es cierto?, periféricos de entrada, ¿sí?, y existen periféricos de salida, ¿no es cierto?, de lo que es hardware. Bien. Los periféricos de entrada, ¿no es cierto?, nos permiten ingresar información, mientras que los periféricos de salida nos permiten entonces, ¿no es cierto?, obtener resultados, ¿ya?, de determinado operatorio entonces nosotros ingresamos, ¿ok? Pero, ¿sí?, en materia, ¿no es cierto?, de interacción, ¿ya?, pregunta-respuesta, ¿no es cierto?, con la máquina, ¿ya?, existen dos formas por las cuales uno opera con el computador, ¿bien? La primera, ¿no es cierto?, la más básica, ¿ya?, que data de los años 80, es a partir de una interfaz de línea de comando, ¿sí?, o su interfaz de línea de comando, la CLI. Lo que usted hace con Linux, ¿no es cierto?, escribir comanditos y todo ese tipo de cosas, es una forma ya de interacción con el sistema operativo. Esta forma, ¿no es cierto?, requiere conocimientos previos, ¿sí? Esta forma entonces no es llegar y sentarse delante de una pantalla en negro con un cursor parpadeante y empezar a operar, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, para poder operar, ¿no es cierto?, con interfaz de línea de comando se necesita inducción previa, se necesitan conocimientos, ¿no es cierto?, se necesita ya una capacitación previa, entonces, ¿no es cierto?, a que el usuario llegue y se instale delante del equipo, ¿ok? Por lo tanto, requiere instrucción, ¿no es cierto? No es una forma muy amigable, ¿ya?, para un usuario entonces que recién se está iniciando en la interacción con un computador, ¿ok? En contraparte, ya tenemos que la interfaz de línea de comando, ¿no es cierto?, es
muy efectista, ¿no es cierto? Es muy efectiva, ya si se manejan bien los comandos, se obtienen resultados bastante inmediatos, ¿ya? Por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos un ahorro significativo de recursos de hardware, ¿sí? Sobre todo, ¿no es cierto?, en equipos de servidores, ¿ya?, cuyo potencial o cuyo ahorro se puede destinar precisamente a mejorar la experiencia, ¿no es cierto?, de uso del servidor. ¿Okay? Entonces, tenemos ahorro de recursos de hardware, ¿no es cierto?, y tenemos ya efectividad en los comandos, o sea, efectividad entonces en las tareas que uno realiza con línea de comando. Mucho más rápida, ¿no es cierto?, mucho más fluida ya el trabajo, entonces, ¿no es cierto?, con interfaz de línea de comando. ¿Okay? Ahora, está la contraparte, ¿no es cierto?, que es la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? La interfaz gráfica de usuario, ¿no es cierto?, o la GUI, como se le llama ahí, ¿no es cierto?, la Graphic User Interface, ¿bien? Es una forma mucho más amigable, ¿no es cierto?, para trabajar con un computador, porque todo se encuentra representado de manera gráfica en la pantalla, ¿sí? El escritorio de trabajo, ¿no es cierto?, normalmente representado en la forma de iconos y representado en la forma de menús, ¿no es cierto?, emergentes, permite entonces interactuar de una manera mucho más amigable, ¿sí? Incorpora otro elemento de interacción, ¿no es cierto?, el mouse, ¿ya? Cosa que en una interfaz de línea de comando el mouse, ¿no es cierto?, queda ya en segundo plano. Pero acá, ¿no es cierto?, la interfaz gráfica ya queda entonces, ¿no es cierto?, catalogado como un dispositivo de primer uso o de primer orden, ¿ya? Donde normalmente todo está representado en la forma de iconos. Bien, los iconos, ¿no es cierto?, no son más que representaciones gráficas de cualquier tipo de archivo. Bien, y dependiendo, ¿no es cierto?, de su condición, pueden haber iconos que representan configuración, iconos que representan aplicaciones, iconos que representan planillas, iconos que representan accesos directos, etc. Bien, pero el icono en este caso se convierte en un elemento entonces, ¿no es cierto?, notorio en el proceso de interacción. Gracias a la interfaz gráfica, ¿no es cierto?, se ha acotado bastante la brecha digital entre las personas con conocimiento versus aquellas personas que recién están, ¿no es cierto?, adentrándose en el, ¿no es cierto?, en el mundo digital. Bien, pero, ¿sí?, a un costo, ¿no es cierto?, de que las interfaces gráficas por su naturaleza ocupan una mayor cantidad de recursos de carga. Bien. Y por otro lado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Ciertos procesos ya suelen ser no tan cómodos de realizar como si uno los trabajase entonces con línea de comando. Por ejemplo, miren, hagamos esto, miren, un ejemplo súper como básico, ¿sí? Vamos a poner la línea de comando, ¿no es cierto?, acá, ya, voy a hacer un cpd y me voy entonces a la línea de comando, ¿ok? Y en este caso me voy al directorio que le pertenece al escritorio. Entonces, ¿no es cierto?, y acá estoy en el escritorio, ¿sí? Vamos a hacer tamaño más grande. Ahí está. Muy bien. Uno como usuario, ¿ya? Normalmente para crear una carpeta diría segundo botón del mouse, nueva, ¿no es cierto?, carpeta. Y ahí entonces me aparece la carpeta y le debo poner un nombre. Por ejemplo, carpeta. Ok. Ahí está. ¿Sí? Acabo de crear la carpeta. Bien. Pero por ejemplo, si nos vamos a línea de comando, yo le puedo decir entonces ND, ¿sí?, carpeta 2. Y automáticamente entonces me crea ya esta carpeta 2 entonces de una manera bastante inmediata. Yo no tengo que hacer segundo botón del mouse, nueva carpeta y después de ponerle el nombre de la carpeta. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto?, en línea de comando yo dije MD al tiro, ¿no es cierto?, la carpeta 2 y la creo automáticamente. ¿Sí? Supongamos, ¿no es cierto?, yo puedo crear múltiples carpetas de manera simultánea, ¿ya? Que cosa que yo no puedo hacer, por ejemplo, en línea con interfaz gráfica. Carpetas, ¿no es cierto?, múltiples carpetas las tendría que crear una por una. En cambio, ¿no es cierto?, por ejemplo, en línea de comando yo digo MD, ¿no es cierto?, por ejemplo, ARC1, ¿sí?, ARC2, ARC3, ¿no es cierto?, y las tres carpetas las crea automáticamente. Bien, entonces yo no tengo necesidad ya de, ¿cómo se llama?, estar una por una creando y poniendo el nombre.
automáticamente entonces con línea de comando yo puedo, ¿no es cierto?, acceder inmediatamente a ese tipo de recursos. Bien, entonces es mucho más, ¿cómo se llama? Bueno, acá estoy haciendo una comparativa ya de lo que significa trabajar con interfaz gráfica. Estrecha la vía, ¿no es cierto? O sea, hace más fácil la interacción ¿cómo se llama? De la interacción, ¿no es cierto?, con el usuario, ¿ya? Pero la cantidad de pasos que normalmente uno tiende a dar, ¿no es cierto?, son como a ratos, ¿no es cierto?, un poco más engorrosos, ¿sí? Ahora, en general, ¿no es cierto?, todos los sistemas operativos cumplen ya con estos 4 puntos fundamentales. Bien. Ahora, si nos enfocamos desde el punto de vista de los sistemas operativos de redes, ¿sí?, ahí ya tenemos entonces diferencias sustanciales para lo que significa un sistema operativo de escritorio. De partida, ¿no es cierto?, el sistema operativo de escritorio, la gran característica, ¿no es cierto?, o el gran concepto, ¿no es cierto?, que hay detrás de un sistema operativo de escritorio es el concepto de monousuario. Bien. El concepto de sistema operativo monousuario tiene que ver directamente con la posibilidad, entonces, ¿no es cierto?, de arrancar múltiples sesiones de manera simultánea. Bien. En el caso de los sistemas operativos de escritorio, ¿no es cierto?, únicamente se puede ya iniciar sesión una sola vez o, ¿no es cierto?, un usuario, ¿no es cierto?, a la vez. ¿Ya? A diferencia de un sistema operativo de red que está diseñado por su arquitectura, ¿ya?, para poder entonces iniciar múltiples sesiones, ¿ok?, de manera simultánea. Cuénteme. ¿Cuáles son las aplicaciones de esa función? ¿Qué puedo aplicar? ¿La multitarea? Claro, sí, buena pregunta. Porque en el caso de las aplicaciones multitarea, ya tenemos que trabajar, por ejemplo, con Active Directory. Y Active Directory también funciona en conjunto con DNS. Y DNS debe funcionar con DHCP. Entonces, cada una de estas aplicaciones, ya, que son propias de redes, son tareas independientes unas respecto a otras, pero deben trabajar en conjunto para poder entonces finalmente trabajar, ya, con este concepto denominado Active Directory. Se usan como para redes. Exactamente. Ahora, también el hecho, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar con sistemas multiusuario nos permite, a partir de este servidor con Active Directory, iniciar la sesión del administrador, ¿no es cierto?, pero a su vez me permite iniciar la sesión de otros usuarios que van a estar conectados al Active Directory. Bien. Evidentemente, cada una de estas sesiones se va a iniciar desde una máquina virtual aparte. O sea, tengo una máquina virtual para el servidor y puedo tener otras 2 o 3 máquinas virtuales para iniciar la sesión de cada uno de los usuarios que yo voy a crear bajo el dominio de Active Directory. Entonces, Podemos aplicar en máquina virtual también. pero por supuesto, sí, podemos aplicarlo tanto a nivel de máquina virtual como a nivel de máquina real. Bueno, trabajo con equipos médicos. Podríamos, por ejemplo, yo sé que monitorean, no sé, resonadores magnéticos desde Alemania, desde el origen del equipo, ¿ya? Lo manejan. ¿Lo hacen con esto? Si pertenece al dominio, sí. Si pertenece al dominio, sí. ¿Ya? Y si está la conexión, ¿cierto?, establecida con VPN o algún tipo de conexión directa, se puede. Sí. Sí, porque deben pertenecer a la misma red. ¿Ya? Entonces, a través de una VPN, ¿ya?, yo puedo establecer entonces que el equipo que se encuentra mediante conexión remota tiene una red, ¿no es cierto?, que sea coherente con el equipo que está conectado de manera local. ¿Ya? Entonces, eso se logra mediante una VPN, mediante la creación de un túnel, ¿sí?, de un túnel ID que me permita entonces finalmente establecer la comunicación del equipo remoto con el número central. Eso va a ser que con una remoto, pero no necesitamos tener una conexión física. Se puede hacer de manera remota. ¿Sí? Si usted establece una VPN, ¿no es cierto?, en la cual tengo 2 equipos conectados de manera remota, pero con conexiones de internet totalmente distintas, yo puedo establecer un GRE, ¿ya? Puedo crear un túnel, ¿no es cierto?, para poder establecer una conexión, ¿no es cierto?, coherente entre ambos equipos. El único requisito, ¿no es cierto?, es que tanto la red remota como la red principal sean la misma naturaleza, o sea, tengan la misma máscara de seguridad, tengan la misma porción de red, ¿no es cierto?, porque la porción de host debe ser evidentemente diferente entre cada uno de ellos, ¿ya? Pero se puede. Pero todo va de acuerdo entonces en la cómo usted cree, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la conexión. Bien. Y por otro lado, cómo esté funcionando el protocolo BGP que está ahí al ladito, ¿ya? El BGP, ¿no es cierto?, es el protocolo que se encarga normalmente de establecer las comunicaciones
entre las empresas proveedoras de servicios de Internet. Los proveedores, o sea, a nivel de red interna, ya se trabajan con protocolos internos, XRP, OSPF, RIP, ISIS, etc. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto?, para poder establecer comunicaciones entre, ¿no es cierto?, a distancia, ¿ya?, se necesitan, ¿cómo se llama?, protocolos, ¿no es cierto?, de borde externo, por ejemplo, BGP. ¿Sí? SSH aplica la misma característica que API de Sí. O sea que SSH, a ver, ojo, ¿ustedes saben lo que es SSH o no? ¿No? Ya. SSH, ¿no es cierto?, o Secure Shell, es una aplicación, ¿no es cierto?, de un servicio de red también que me permite acceder a otro computador mediante línea de comando. ¿Ok? Es una mejora sustancial con respecto a Telnet. ¿Sí? Con la única diferencia que el Telnet, ¿no es cierto?, los paquetes que circulan en torno a Telnet circulan de manera transparente, por lo tanto pueden ser capturados perfectamente por un differ y haciendo, ¿no es cierto?, un seguimiento de bloques, uno puede acceder, ¿no es cierto?, a toda la información que se escribe mediante Telnet. No así en el caso de SSH. ¿Ya? Ahora, con SSH, normalmente SSH está pensado para acceso remoto, ¿no es cierto?, ¿ya?, a máquinas locales, pero usando línea de comando. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la pregunta? la misma característica de red local, es decir. Sí. Porque, a ver, yo solamente lo he probado con PC, celular, PC, se termina también en red local, pero así como celular, o sea, PC desde como servidor, por así decirlo, a celular remoto, por así decirlo, no he logrado las contactos. Ya, ¿por qué ocurre eso? ¿Sí? Porque todo funciona mediante, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, direccionamiento IP, ¿ya? Pero resulta que a nivel de redes locales, ¿no es cierto?, las redes locales, las redes privadas no tienen salida a exterior, o sea, o desde la internet no se puede acceder, ¿no es cierto?, a una red, ¿no es cierto?, interna, salvo, ¿no es cierto?, salvo que yo tenga un DNS dinámico, ¿sí? Configura entonces un DNS dinámico para poder entonces acceder de manera remota, ¿no es cierto?, a otras redes. O sea, he utilizado el método más inseguro que existe, que es igual a pública y abrir puertos. No recomiendo nada. Sí, evidentemente no es muy recomendable. ¿Sí? Nada. Pero no se me ocurrió eso. Ya. ¿Sí? No se ocupe DNS dinámico para poder entonces hacer ese tipo de tarea. El DDNS. ¿Sí? DDNS. ¿Ok? Muy bien. Otra de las características entonces, ¿no es cierto?, de los sistemas operativos de red, ¿no es cierto?, si lo comparamos con un sistema operativo tradicional, es la robustez de la programación del kernel, ¿no es cierto?, y todo el sistema operativo como tal. ¿Ya? Porque los sistemas operativos de red están a nivel de arquitectura destinados, ¿no es cierto?, desarrollados, ¿no es cierto?, de una manera mucho más acabada para ser compatible o para sacarle el mejor provecho a los recursos de un servidor, ¿no es cierto?, de grandes características y con naturaleza de hardware entonces mucho más desarrollado que la del computador tradicional. Bien, o sea, por ejemplo, el soporte ya para memorias SC, ¿sí? Los servidores trabajan con memorias RAM del tipo SC, ¿no es cierto?, con bit de corrección de errores. No es como en el caso de los computadores de escritorio que no poseen ya memorias con corrección de errores. Bueno, memorias SC, ¿sí?, las memorias con corrección de errores. ¿Ya? Entonces, la memoria de corrección de errores permite, ¿ya?, gracias a un bit adicional de comprobación, garantizar entonces, ¿no es cierto?, la estabilidad de la plataforma. Bien. Por lo tanto, los sistemas operativos de red, ¿no es cierto?, su arquitectura está pensada particularmente para trabajar con ese tipo de memorias, garantizando, ¿no es cierto?, la estabilidad del sistema operativo propiamente tal. Eso permite entonces finalmente a la larga, ¿cómo se llama?, operar ya de manera permanente con los servidores. Pues por eso que los servidores pueden estar prendidos, ¿no es cierto?, los 7 días a la semana, los 365 días, ¿no es cierto?, toda semana, muchos años. Bien. O sea, una vez que uno enciende un servidor, nunca más lo apaga. Así de sencillo, ¿cierto? Y en el caso del arquitecto y en el caso de la mayoría de los servidores, debe operar de esa manera, ¿no es cierto? Una vez que un servicio se arranca, ¿ya?, este servicio nunca más debe dejar de operar en el entorno, ¿no es cierto?, como tal, ¿sí? En el caso de los sistemas operativos de redes, ¿ya?, inicialmente también comenzó con
sistemas de archivo mucho más robustos que el mero, ¿cierto? El mero sistema de archivo que me permitía realizar, ¿no es cierto?, actividades habituales. Bien. Acá en este caso, ¿no es cierto?, estamos operando con sistemas de archivo que no solamente me permiten operar a grandes rasgos, sino que también me permite entonces contar con mecanismos de garantía de confidencialidad de información, ¿no es cierto?, almacenada. ¿Ya? De ahí entonces que NTFS, ¿no es cierto?, no solamente cumple, ¿ya?, como un sistema de archivo básico, sino que también NTFS, ¿no es cierto?, me permite contar con confidencialidad, o sea, mecanismos de seguridad, ¿no es cierto?, y mecanismos de confidencialidad de la información independiente de la cantidad de cuentas, ¿no es cierto?, con el cual, ¿no es cierto?, pueda, tenga, ¿ya?, el sistema. El Active Directory, ¿no es cierto?, sobre todo, que cada una de sus escritorios de trabajo son, ¿no es cierto?, administrados directamente por el Active Directory. Bien. Entonces, en este caso, el NTFS se encarga de proveer, ¿no es cierto?, a cada cuenta su respectiva cuota de disco duro, garantizando finalmente que la información que está contenida en cada una de las cuentas va a ser inaccesible, ¿ya?, para otro usuario entonces, ¿no es cierto?, del mismo equipo, ¿ya?, aun cuando la misma información esté, ¿no es cierto?, localizada en el mismo disco duro de manera local, pero gracias a las políticas de seguridad de NTFS se garantiza entonces el no acceso o el acceso restringido, ¿no es cierto?, a determinada información. ¿Ok? Trabajo multitarea, ¿no es cierto?, le saca mejor provecho de los recursos del hardware, ¿sí? Se trabaja los archivos, ¿no es cierto?, de una manera mucho mejor que con respecto a un sistema operativo de escritorio tradicional, garantizando principalmente, ¿no es cierto?, ya la restricción, ¿no es cierto?, y la confidencialidad de los datos para cada una de las cuentas, ¿sí? Otra de las aplicaciones, ¿no es cierto?, normalmente para las cuales están diseñados los sistemas operativos de redes es precisamente, ¿no es cierto?, alojar los servidores, ¿sí? Y eso, ¿no es cierto?, alojar los servidores. Cuando yo me refiero a alojamiento de servidores, ¿ya?, me refiero particularmente al concepto de servidor como aplicación, ¿sí? Me refiero entonces al concepto de servidor como aplicación, no al servidor, ¿no es cierto?, en la forma de armatoste, ¿no es cierto?, ya, de computador, no es el hardware, ¿sí? Un servidor en informática se refiere entonces a una aplicación, ¿no es cierto?, que corriendo bajo un sistema operativo de red proporciona algún tipo de servicio, ¿no es cierto?, proporciona algún tipo de recurso, ¿ya?, que puede ser accedido entonces por otros equipos en la forma de solicitud. Bien. Entonces, la solicitud que es emanada por un software particular es respondido por este servidor y finalmente este servidor responde, ¿ya?, resolviendo entonces la inquietud, ¿no es cierto?, o resolviendo la solicitud de quien emana, ¿no es cierto?, dicha solicitud. De ahí entonces, ¿no es cierto?, que en un entorno de red tradicional, ¿ya?, existe el modelo cliente-servidor, ¿sí? El modelo cliente-servidor, ¿no es cierto?, establece que en una red LAN tradicional, ¿no es cierto?, es normal encontrarse equipos que funcionan como servidor y equipos que funcionan como clientes. ¿Bien? La pregunta es, ¿de qué diferenciaría el servidor, el modelo servidor-cliente al modelo P2P? El modelo P2P, el modelo P2P en el fondo es también un servidor, ¿ya? Lo que pasa es que el modelo P2P, ¿no es cierto?, ¿ya?, o el P2P, ¿sí?, la información se encuentra distribuida en diferentes puntos, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ya? En el caso del modelo cliente-servidor habitual, ¿ya?, ¿no es cierto?, el recurso de servidor se encuentra en un punto localizado, ¿bien? Existen otros elementos con la misma información, pero se utiliza única y exclusivamente, ¿no es cierto?, como balanceador de carga, ¿ya? O en el caso de que un servicio esté caído, yo tengo finalmente acceso entonces al mismo recurso, pero a partir de otras maneras, ¿ya? Pero en el caso, ¿no es cierto?, de los servidores o de los servicios P2P, ¿no es cierto?, ¿ya?, o los P2P, ¿sí?, son conexiones punto a punto, ¿bien? ¿No es cierto?, son una característica de las conexiones punto a punto, pero que en este caso toman un mismo elemento pero de diferentes puntos, ¿no es cierto?, entonces para aprovechar de mejor manera el recurso de ancho de banda y para, ¿no es cierto?, también actuar como balanceador de carga. En ese caso, por ejemplo, tenemos top, que es un punto a punto grande centralizado. No habría pérdida de paquetes.
En el caso de que un servidor se debe dar un servidor, un punto se debe a... La pregunta es, ¿son datos? La pregunta es, ¿no es cierto?, si la información que uno va a descargar o son datos o es string. En este caso creo que no sería un dato como dato en stream para mantener la flexibilidad. Es que, dependiendo del tipo de punto, ¿no es cierto?, cómo se define el tipo de paquete. ¿Sí? Porque mire, en materia de paquetes, ¿no es cierto?, existen de dos tipos. ¿Sí? Paquetes del tipo UTP, ¿no es cierto?, y paquetes del tipo TCP. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿no es cierto?, si el tipo de paquete, ¿no es cierto?, es del tipo datos, ¿no es cierto?, si son datos los que yo voy a intercambiar en ellos, ya sean archivos, correo electrónico, ¿no es cierto?, página web, o sea, que necesite integridad de información, son paquetes TCP. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque necesitan garantía de integridad de la información que se lleva. ¿Ya? Por lo tanto, cada paquete, ¿no es cierto?, ¿ya?, o cada gama de datos viene con un token, ¿no es cierto?, de indicación, ¿no es cierto?, cuál es el orden en el cual los paquetes están llegando. ¿Sí? Pero en ese mismo token de orden de paquete de datos, el punto de paquete correspondiente no se perdería. Por eso mismo, si es TCP, hay garantía de integridad de la información. Vale decir, si se pierde un paquete en el camino, ¿no es cierto?, el receptor dice, oye, ¿sabes que no me llegó este otro paquete? Y el emisor dice, no importa, te lo vuelvo a enviar. Pero eso tiene garantía de la información que se envía. ¿Ya? ¿No es cierto? Por eso existen este tipo de paquetes TCP. ¿Sí? Porque, ¿no es cierto?, los paquetes TCP garantizan, ¿no es cierto?, que la información que uno envía llegue de manera coherente, ¿no es cierto?, llegan de buena manera. A diferencia, ¿no es cierto?, de los paquetes UTP, ¿no es cierto?, o protocolo de datagrama de usuario. ¿Sí? Este protocolo normalmente envía a alta velocidad. ¿Okay? Envía a alta velocidad independiente del destinatario. O sea, el destinatario maní. Al que le quede bien el poncho, que se lo ponga. Envía. Entonces uno se preocupa de integridad de datos, pero arriesgando la eficiencia. No es que arriesgue la eficiencia, es más lento. Pero ¿no es cierto?, es más lento precisamente porque debe preocuparse de la garantía o debe preocuparse de que cada paquete llegue de manera íntegra al destinatario. ¿Ya? Esa es la característica del TCP, ¿no es cierto? Es un protocolo orientado a conexión, ¿no es cierto?, con acuse de recibo. Oye, ¿te llegó? Sí, continúo con el otro. Ya, sí, acuse de recibo, ¿no es cierto? Y que garantiza finalmente, ¿no es cierto?, el envío de ¿cómo se llama? Garantiza entonces la integridad de la información que se envía. ¿Ya? Ejemplos: web, correo electrónico, ¿no es cierto?, FTP, ¿no es cierto?, TFTP. Todos esos son protocolos que trabajan bajo protocolo TCP. ¿Bien? Y los paquetes UDP, ¿no es cierto?, que son de alta velocidad, ¿no es cierto?, sin acuse de recibo y por lo tanto sin garantía de la información que se recibe. ¿Ya? En este caso tenemos todo lo que es en serie, o sea, telefonía IP, ¿cómo se llama? Todo lo que es transmisiones en vivo de televisión. Usted ha notado, por ejemplo, que están viendo un programa en vivo ya por PC y de repente se pixelea. ¿Sí? Exactamente, ¿no es cierto? Como los paquetes están enviados de manera constante y en alta velocidad, ¿no es cierto?, puede haber ya un paquete entonces que no llegó a tiempo y ese paquete entonces normalmente el mismo decodificador se encarga de simularlo, ¿ya? Y esa simulación deriva finalmente en esta pixelación. Uno está hablando, por ejemplo, ¿ya? Perdón, está hablando por telefonía IP y de repente, hola, ¿cómo estás? Que yo quiero, ¿ya? Y después uno vuelve, ¿ya? O recobra la conversación. Ese instante significa entonces que hubo una pequeña trama, ya que no llegó a tiempo, ¿sí?, o que llegó entonces, ¿no es cierto?, en un orden totalmente distinto. Por lo tanto, ahí tenemos un tema de ajuste del orden de llegada de los paquetes. No afecta la conversación, ¿no es cierto?, ¿ya? Y ¿cómo se llama? La conversación puede continuar sin ningún tipo de problema. ¿Okay? En el caso de... No quiero hacer una canción de llamada a un stream o una llamada porque si no hay una entrada de datos ya más bien ¿cómo garantizaría
paquete datos entero, sin que se corrompiese el paquete en sí, al momento de ya ir completando. Es que eso depende de la aplicación. Eso, ¿no es cierto? O sea, no es uno quien elija, ¿ya? Uno no elige el tipo de paquete, ¿sí? O sea, el protocolo TCP/IP, ¿no es cierto?, elige, ¿ya?, dependiendo del tipo de paquete que uno va a enviar, si se trata de paquetes TCP o se trata de paquetes UDP, ¿bien? Pero eso entonces normalmente está definido por el protocolo, ¿sí? Entonces, protocolos que necesitan integridad de datos van a utilizar o van a requerir entonces un cierto protocolo de control de transporte, TCP, ¿no es cierto? Mientras que otros servicios que no requieren tanta garantía, ¿ya?, que requieren más que nada velocidad, ¿no es cierto?, requieren entonces un servicio no tan eficiente en materia de garantía, pero sí eficiente desde el punto de vista de la velocidad. De ahí entonces que va a necesitar un DNS. ¿Sí? En ese caso se va administrando por la aplicación del Exactamente. Bien. Ok, como les decía, el modelo cliente-servidor, ¿no es cierto?, establece que en una misma red debe contar con, cuénteme, ¿Cómo alojamos servidores? ¿cómo alojamos servidores? ¿Cómo hacemos esta operación? Ya. A ver, en el caso, ¿no es cierto?, una red LAN, ¿ya?, el modelo cliente-servidor establece, ¿ya?, de que en una misma red, ¿no es cierto?, pueden haber tantos servidores, ¿sí?, que los servidores están diseñados para escuchar. ¿Bien? Yo inmediatamente, ¿no es cierto?, al levantar un servidor, lo que está haciendo es escuchar, estar pendiente, ¿no es cierto?, de que algún equipo, ¿no es cierto?, o alguna aplicación que actúe como cliente, ¿no es cierto?, al interior de un sistema operativo de escritorio, pueda generar algún tipo de petición. ¿Ok? Supongamos, hoy día, por ejemplo, vamos a ver DHCP, ¿sí?, y vamos a levantar, ¿no es cierto?, un servidor DHCP y vamos a hacer algunas pruebas con DHCP bajo un entorno controlado de red. ¿Ok? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de que el servidor va a estar a la escucha, va a estar pendiente, ¿no es cierto?, ante la solicitud de dirección IP de un cliente entonces o de potenciales clientes que una red puede tener. Pero el levantamiento, o sea, yo puedo tener el servidor, ¿no es cierto?, yo configuro el servidor y después levanto el servidor. La acción de levantar el servidor entonces significa que ese servidor ya va a estar pendiente, ya va a estar entonces en un proceso de escucha, ya, o en un proceso entonces de estar siempre pendiente entonces a la solicitud de algún tipo de solicitud. ¿Ok? ¿A qué viene? Puedes escuchar un impresor igual. O sea, todo servidor cuando está levantado, ¿Ya? ¿Escuchar cualquier IP? Sí, escucha sus solicitudes. Bien, supongamos, yo tengo levantado un Internet Information Service en mi equipo. El Internet Information Service es el servidor nativo de página web en Microsoft. Bien, entonces yo tengo levantado una página web en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ese servidor, una vez que ya está activo, está a la escucha, está pendiente entonces, ¿no es cierto?, de que un cliente, ¿no es cierto?, emane una solicitud de página web. Entonces, ¿no es cierto?, cuando yo ocupo un cliente de página web, el navegador es el cliente, ¿no es cierto? Entonces, él dice www.129.cl, accede al servidor, ¿no es cierto?, y dice, la página www.129.cl se encuentra en este servidor y por lo tanto se lo envío, ¿ya?, ¿no es cierto?, a este equipo, ¿sí?, a este puerto en particular, ¿sí? El puerto de comunicaciones, ¿no es cierto?, ya tiene por función identificar la aplicación, ¿ya? Esa es la única función del puerto de comunicaciones, ¿ya?, identificar la aplicación. Entonces, cada vez que yo abro un navegador, el navegador, ¿no es cierto?, ya se abre con un número de puerto particular, superior al 1024. Bien, por ejemplo, el puerto 5001. ¿Ya? Entonces, genera, ¿no es cierto?, una petición de página web al servidor que va orientado al puerto 80 o al puerto 43, dependiendo entonces si es una página web insegura o una página web segura. ¿Ya? Dependiendo del protocolo, entonces va al servidor correspondiente. El servidor responde, ¿no es cierto?, mandando la información al computador que dio el origen, la IP del origen, pero al puerto entonces, en este caso, 5001, ¿ya?, que es el puerto entonces de donde se originó la solicitud, ¿ya?, que en este caso debería ser página, ¿cómo se llama?, la página web. ¿Bien? Tiene como esta función de vigilar.
vigila y está pendiente. Controlar. Podría. Yo, o sea, yo puedo controlar. Vamos inmediatamente a la página, a la parte práctica, ¿ya? Y vamos a levantar un DHCP. Mire. Ok. Profe, con esto se hackea. Como. A ver, para hackear, Como. lo que menos uno haría sería un barulito. Sí, así derechamente, ¿ya? Para hackear, ¿no es cierto? Lo último que uno ocuparía sería Windows. Ahí estamos mal. Pero hacker. ¿Ah? Pero hacker. No, el hacker ni caga finda para ocupar Windows. ¿Sí? No, el hacker como tal ocupa Debian. ¿Sí? ¿Cuál? Debian. 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 ¿No es cierto? Es el hacker de Real Hacker. ¿Ya? Ah, ocuparía Kali, que Kali ya viene preparadito, ya una suite que viene ya con todas las aplicaciones limpitas. Otro, el Lorito. El Lorito, claro. Ese es muy bueno para Backstack. También, ¿no es cierto?, es otra distribución que es de donde deriva Kali. Kali deriva de Backstack. No sé si Pato también, ¿no es cierto?, es otra de las aplicaciones, o sea, es otra de las distribuciones que están pensadas para hackeo ético. ¿Sí? Pero nunca Windows. ¿Y tiene una máquina virtual? ¿Ah? ¿Una máquina virtual con esos programas? Claro. La pregunta es, ¿qué arquitectura en mi caso sería más eficiente? Porque utilizo Debian, pero hay otras que no son bastante, algunos son bifurcaciones de red. Sí. Entonces, Pero que lo que pasa es que lo bueno que tiene Debian, ¿no es cierto?, es la cantidad de aplicaciones orientadas a desarrollo. Los hackers son meramente desarrolladores. ¿Sí? A diferencia, miren el concepto, ¿no es cierto? Los hackers, ¿ya? Todos nosotros somos hackers. Del momento que desarrollamos código, ¿no es cierto?, podemos considerarnos hackers. Ethical hacking. y Es distinto, ¿no es cierto? Es distinto el cracker, ¿ya? Porque el cracker lo que normalmente busca, ¿no es cierto?, a partir del código que él desarrolla, es generar algún tipo de pérdida, ¿no es cierto?, generar algún tipo de daño. Pero lo que el hacker hace, ¿no es cierto?, a partir del código que uno desarrolla, es autosuperación y ganarse el respeto de sus pares. son egocéntricos. Sí, por naturaleza. ¿Ya? Por naturaleza, ¿no es cierto?, los hackers son egocéntricos, ¿no es cierto?, son quebrados, ¿ya? Entonces, para poder quebrarse delante de sus pares, ¿ya? Ahí es donde los monos empiezan a desarrollar código para vulnerar determinados sistemas, los sistemas de seguridad. Ah, me quité esta cuestión. Ah, entonces mi compadre, le que se me paga. Oye, yo me hackeé esta cuestión y todo, bueno, buen paga, no te pueden pagar. Ese mismo concepto se podría aplicar a cualquier desarrollador. Ah, Se podría aplicar a cualquier desarrollador. Por ejemplo, GitHub te permite ver el registro de cuántas veces ha programado a la semana. o sea, uno puede hacer de todo, ¿ya? La oportunidad le ofrece el código mal desarrollado. ¿Sí? Ojo, ¿no es cierto? Las oportunidades de hackeo están directamente relacionadas con la capacidad que tiene el programador de crear entonces un código robusto. ¿Sí? Un código robusto finalmente va a garantizar entonces un mayor nivel de seguridad, pero un código flojo finalmente va, ¿no es cierto?, el hacker va a decir, una inyección de SQL y ya cagaron. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Ya? O una inyección de código, ¿no es cierto?, de código de archivo, ¿no es cierto?, de manipulación de comandos o inyección de comandos virus. El mismo caso que se mandó un punto hace como 5 años, el de la calculadora. ¿Ya? Eso de, a ver, nosotros podemos poner en Windows se puede cambiar la lupa por la aplicación de XML y acá. Ahora, el mismo punto antes permitía lo mismo, cambiar la aplicación de lupa por la calculadora de una tecla porque normalmente directamente no lo permite. Y había que poner como un cálculo muy específico que como que quebraba, medio medio bugueado. Pero que entonces hay que detectar los problemas derivados del procesador. ¿Sí? Problemas del procesador entonces normalmente pueden generar bugs de ese tipo. ¿Sí? Ok, vamos entonces, ¿no es cierto?, a cargar esta maquinita virtual, ¿no es cierto? Entonces, miren. Lo primero, ¿sí?, para empezar a trabajar con máquina virtual, ustedes trabajan antes con máquina virtual, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto?, con el sistema con hardware SAT. Algo hicieron. Sí, hicimos bastante. Ah, ya. Una prueba.
¿ya? Pero, por ejemplo, compartían carpetas, accedían de manera remota a los equipos. no. Es que fue No, lo le de dio un pregunta y respuesta. ¿Cómo era? No, que sí. Pucha, es que claro, yo por lo menos a mi alumno le enseñé a acceder mediante escritorio remoto a otros Profe, lo entornos. único que hicimos fue instalar Windows. No, es la primera clase. ¿Ya? Esa fue nuestra última clase. No, la primera clase fue instalar Windows, de ahí entonces empezamos a compartir para carpetas compartidas, ¿ya? Cómo se compartían carpetas, cómo se accedían, ¿cierto?, de manera remota, ¿ya? Escritorio remoto, cómo se compartían recursos. Ya, vamos entonces con la máquina virtual. ¿Sí? Windows 2019, ¿sí? Para que todas las máquinas se puedan ver entre sí, deben pertenecer al mismo ambiente de red virtual. Entonces, sobre Windows, voy a cargar la lupita, que es más grande. Bien. Vamos a cargar la lupita y vamos a ver la característica. Segundo botón del mouse, configuración. ¿Sí? Ya bueno. Dentro de las características de red, ¿no es cierto? Dice ahí que está conectado NAT. No, ¿sí? Usted lo va a cambiar por red interna, ¿sí? Para poder entonces tener o contar con un ambiente aislado y controlado de red, ¿sí? Y en opciones avanzadas, ¿ya? Donde dice modo promiscuo, le va a decir permitir todo, ¿ok? Vale decir, va a permitir la interacción de máquinas reales con máquinas virtuales, ¿ok? Eso permite todo. Entonces, todos los equipos que van a participar en el proceso, ¿no es cierto?, tienen que estar configurados bajo las mismas características de red. Para decir, red interna y en modo promiscuo permitir todo. El nombre de la red interna también tiene que ser la misma, por lo tanto nos quedamos con el nombre por defecto. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya, Windows Server va a ser mi servidor. Por lo tanto, los equipos que yo voy a obtener su dirección IP puede ser un Windows 7 o un Windows 10. Por lo tanto Windows 7 como Windows 10 también debemos modificar los parámetros de red. Acepto, ¿no es cierto? Y acá en Windows 7 también. Configuración, red, conectado a red interna. Y en avanzadas, permitir todo en modo promiscuo. Bien, acepto. Y en el caso del Windows 10, también, segundo botón del mouse, configuración, ¿no es cierto? Red, conectado a red interna. Y en avanzadas, permitir todo. Una vez que tengo listo eso, acepto, ¿no es cierto? Y ya podría trabajar eventualmente con 3 máquinas virtuales de manera simultánea. ¿Ok? Vamos entonces a arrancar 2019. ¿Sí? Ahora, con 2019, ¿no es cierto?, tenemos que preparar previamente la máquina virtual o tenemos que preparar previamente el sistema operativo para empezar a trabajar con servidores propiamente tal. Las configuraciones previas de todo sistema operativo orientado a redes pasa por 2 puntos bien fundamentales. La primera, ¿no es cierto?, es definir un nombre específico para, ¿no es cierto?, la máquina, ¿sí? El nombre de la máquina normalmente tiene como función definir la operatoria o define entonces para qué voy a concebir este servidor. ¿Ok? En este caso, como vamos a trabajar con un DHCP, podemos llamarle, por ejemplo, vamos a ahorrar esto, ¿sí? ¿Qué? Ya, vamos. Muy bien. Entonces, a modo de nombre, ¿no es cierto?, a este servidor le vamos a llamar bien. A este equipo, ¿no es cierto?, al servidor le vamos a llamar DHCP SRB, ¿sí?
con la cual voy a trabajar será la cualquiera, ¿no es cierto? Una 200.100.50.10 o más a la 24. O sea, todo servidor que se precie de tal, sí o sí debe trabajar con IP estática. ¿Ya? No hay ningún servidor que trabaje con IP dinámica. ¿Ya? Todos los servidores entonces deben trabajar con IP estática. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer antes de levantar cualquier tipo de servidor, ¿no es cierto?, es cambiarle el nombre, ¿no es cierto?, a la máquina, ¿ya?, por un nombre que sea coherente con la función para la cual está asignado dicho servidor. Y finalmente una dirección IP fija, ¿no es cierto?, para posterior entonces, ¿no es cierto?, manejo del DHCP y de cualquier otro tipo de servidor. ¿Ok? Entonces, control a suprimir. Bien. El control a suprimir, ¿no es cierto?, se ingresa con opción de entrada, ¿ya?, teclado, insertar control aldea. ¿Sí? Vamos a hacer más grande acá los caracteres. Entonces, opción de entrada, teclado, insertar control aldea. Bien. Entonces, una vez que tengo listo eso, me va a pedir el username y la password. La contraseña, ya, de acceso es server.2020. Bien. S mayúscula, ¿no es cierto? Todos los demás caracteres minúsculas. Punto 2020. Todo junto. Profe, ¿Sí? consulta. Cuénteme. ¿Accedió a algún server? Sí. Ah, ya, lo voy a poner. Entonces la contraseña es server.2020. ¿Ok? Un ingresa. Ya. Profe, perdón, ¿cómo controlar el video por qué uso? Ya. Control, o sea, entrada, teclado, insertar control alt, que automáticamente va a aparecer la ventana de login del administrador y ahí es donde uno pone server.20. Ingresas, ¿no es cierto? E inmediatamente, una vez arrancado el sistema operativo, me va a cargar la aplicación del administrador del servidor. El administrador del servidor, ¿no es cierto?, es la herramienta en esencia que el administrador Windows utiliza para, ¿no es cierto?, acceder a todos los recursos del servidor y de la máquina local. Hacia la parte central, ¿no es cierto?, este administrador del servidor, nos vamos a encontrar con una serie de opciones numeradas, del 1, ¿no es cierto?, al 4. Bien, 4, 5 por ahí. La primera opción tiene que ver directamente con la configuración básica, ¿no es cierto?, o la configuración y personalización del servidor local. Sin esa configuración, ¿no es cierto?, no se recomienda, a pesar de que se puede, no se recomienda, ¿no es cierto?, instalar ningún otro tipo de servidor, ¿bien?, o ningún tipo de aplicativo. Lo primero entonces en un servidor de red es definir el nombre, ¿no es cierto?, y después fijar la IP, ¿ok? Después recién, ¿no es cierto?, de haber efectuado ese tipo de tareas, se puede entonces arrancar con cualquier tipo de servicio, ¿ok? Entonces acá esperamos que arranque el sistema. Este computador está más lento que... Entonces... Profe, ¿las ISO están disponibles Sí. en el computador? Las ISO, ¿no es cierto? Todas las ISO están disponibles en la carpeta Sistema Operativo del 0 puntos. Ahora, si quiere la contraseña, ¿no es cierto?, se las entrego aquí. Sistema operativo, ¿qué, profe? Mire, ¿En la raíz? para acceder entonces a los archivos ISO, ¿no es cierto?, que están acá en el 0 puntos. Está en el 0 puntos, ¿sí? Dice acá, sistemas operativos, ¿sí? Y ahí se encuentran todas las ISO. En ella también se puede encontrar el de server 2012 R2, ¿ok? Ahora, cuando le pregunten, ¿no es cierto?, por la clave, acá está la clave.
no se preocupe. Sáquenme fotito, ¿sí? Ahí están las claves entonces. Ahí está la clave de Windows Server. Entonces, dependiendo de la clave que usted instale, ¿cierto? Le va a cargar el Data Center, la estándar o la Essential. Bien. Dependiendo entonces, ¿no es cierto?, la clave que usted ingrese, ¿no es cierto?, va a permitir cargar o Data Center, ¿no es cierto?, o estándar o la versión Essential. Bien. Ahí entonces está cada una de las claves. Muy bien. Ya nos cargó Windows, ¿no es cierto? Ya tengo acceso acá al panel. Bien. Y la primera opción dice, ¿no es cierto?, dice configurar este servidor local. ¿Ok? Entonces, al hacer clic, ya, recopila información sobre la máquina local. Bien. Y acá las configuraciones tienen que ver directamente al funcionamiento, ¿no es cierto?, de la máquina propiamente tal, ¿ya? Donde se hace referencia al nombre, ¿no es cierto? Se hace referencia a la dirección IP y se hace referencia a la zona horaria junto con las actualizaciones que puede tener el sistema. ¿Bien? En un sistema real, evidentemente, es muy importante mantener una zona horaria, porque en base a la zona horaria, entonces, como todos los equipos pertenecientes al mismo dominio, por ejemplo, van a, ¿no es cierto?, coordinar horas, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en este punto se garantiza la descarga de todas las actualizaciones de seguridad que, ¿no es cierto?, son esenciales en un sistema operativo de red. Bien. En este punto, ¿no es cierto?, en el MB Win Server, yo tengo la posibilidad de modificar el nombre de equipo, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, en la formación de equipo de NIC, más adelante está la pila TCP/IP, donde yo puedo modificar la dirección IP, ¿no es cierto?, con una dirección IP fija. Y acá yo estoy haciendo el tiempo porque no se está demorando un poquito, así que le fallo un poquito. Y está, Hay ¿ya? que rellenar. ¿Ah? Hay que rellenar. Claro, hay que rellenar con algo. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. No, para hacerme nada. Sí, pero. No hay preguntas tuyas, conmigo no las hay. La IP fija que se tiene que asignar a una cosa. En base El a. administrador le elige. Y si yo fuera el administrador, por ejemplo, la puedo elegir como la que se me dé la gana. ¿Sigue algún patrón o.? Claro, bien. Claro. ¿Sí? Porque la IP es privada. Las LAN, ¿no es cierto?, son totalmente privadas. Y las direcciones IP privadas se caracterizan porque no afectan mayormente al resto de la red. Lo que usted haga por su red privada es total, completo y absoluto libre albedrío. Usted elige, ¿no es cierto?, el segmento de red del cual coexiste. Bien. Por mientras, ¿no es cierto?, a muchos de ustedes ya se les abrió esta ventanita que dice Ethernet, ¿sí? Y en la Ethernet aparece una sentencia que dice, ¿no es cierto?, configuración IP asignada por DHCP e IPv6. Eso es lo primero que tenemos que modificar, la dirección IP. Entonces, usted hace clic precisamente sobre la sentencia, ¿ya?, de dirección IP asignada por DHCP y se le va a abrir una ventanita, ¿ya?, con el icono, ¿no es cierto?, de conexión de red. Segundo botón del mouse sobre ese icono, propiedades. Bien. Y dentro de propiedades, ¿no es cierto?, usted les va a sacar el ticket sobre IPv6 y va a hacer doble clic sobre IPv4. Bien. Y una vez que le hace doble clic sobre IPv4, ¿no es cierto?, modifica o dice, ¿no es cierto?, asignación automatizada o elegir esta dirección IP. Y ahí entonces los dos primeros campos que va a llenar son la dirección IP 200.150.10. Máscara 24, automáticamente el primer objeto lo va a reconocer, por lo tanto la máscara de su red la va a rellenar con 255.255.0. Bien. Y después el puerto de enlace predeterminado no le pone nada. ¿Sí? En puerto de enlace predeterminado usted no le va a poner ni una cuestión. ¿Ok? Ni en el DNS primario y secundario tampoco le va a poner ni una cuestión. ¿Ya? Esto está demorando caleta. Y eso me preocupa. Profe, ¿por qué ustedes tienen computadores tan chachas? La verdad no tengo idea. De verdad no tengo idea. Sí. Este computador debieron haberme cambiado hace rato. ¿Esto funciona? Sí, yo sé que el computador de ustedes funciona bien.
Pero yo no tengo idea por qué mi computador está desactualizado. ¿Te la explica? ¿Sí? Segundo botón del mouse. Profe, esta clave era en el server, ¿verdad? Ah. Las tres claves son en el server. Sí. Sí. Son todas de cero. Ay, apúrate con servidor. Ya, no caché. Entonces usamos las siguientes direcciones de servidor DNS. A ver. Voy para allá. No tengo nada. Voy a descargar esa weá de HCP. Ok, está bien. Nada más. La IP y nada más. 200-150-10, 200-150. ¿Qué es? 10. Y la más grande, 129. Automáticamente la es. Perfecto. Hacer. Y 24 son los bits, o sea, son 8, 16, 24, son 3, 2, 5, 5. La importante es que. Ya. Te hiciste la seda, ¿no? Ok. Yo me acuerdo que me quedé chantado con la persona. Hace como 3 meses. No, sí, te juro. ¿Sí te parece que no? Julio. Ya contado. Ah, bueno, ya lo Tienes que dar la propiedad. Julio, si estoy viendo esto, la Fran te dibujó. Ya contado. Ya, ahí. Vamos a cambiar entonces, yo por lo menos le voy a cambiar la línea de FTP de mi hijo. 5 minutos de prueba. Ok. Ya. Entonces, pulsé el segundo botón del mouse. Propiedades. Eso no funciona, hermano. Eso no funciona. Desconectamos la pila TCP/IP de versión 6.
y modificamos la pila TCP/IP de versión 4 con la IP 200.100.50.10, máscara 24, acepto, ¿no es cierto? Acepto y cierro. Bien, entonces, una vez que yo modifiqué la pila TCP/IP, este cambio no se va a ver reflejado hasta que yo presione el botón F5. ¿Sí? Usted presiona el botón F5, ¿no es cierto? Y ya debería verse reflejado el cambio, ¿ya?, de la dirección IP. Ahora, lo siguiente entonces es modificar el nombre de la máquina. Entonces, le hacemos clic precisamente sobre el nombre de la máquina. ¿Ya? Ahí está. Esperamos 5 minutos más, ¿no es cierto? Acá está las propiedades del sistema y hacemos clic en cambiar. Bien. Y aquí el servidor entonces se va a llamar DHCP SRB, ¿no es cierto?, como habíamos solicitado en el equipo. Acepto, ¿sí? El equipo me va a decir entonces que debo reiniciar el computador para que los cambios se vean afectos, ¿sí? Ahí entonces debe reiniciar el equipo, ¿ya? Acepto, cierro y reinicio. Bien. Y ahí entonces voy a reiniciar el equipo, ¿ya? ¿Esos dos cambios más el profe? Sí. O sea, IP. la IP, desactivar el IPv6 Claro. y poner el nombre del... Eso es, ¿ya? Ahora podemos conversar sobre el fin de semana. Me quedó clarito. Grabaste Mano, todo. la raja la clase, la raja. La raja dibujó. Sí. También está dentro. Ya, perfecto. Hay que hackear el mundo. Leonardo habló algo de los soportes para memoria SC. Sí. Yo tengo Windows instalado de forma oficial, Office instalado de forma oficial, todo Posee con un bit CMD y adicional weá. que permite Y que le da videos para que la weá no vea. de entendiendo Se pueden tanto formatear mi computador. Lo irán a alquilar. Sí, tiene todo funcionando, sí, todo. Lo que pasa es que había drivers muy antiguos que eran compatibles con los Windows actuales. Entonces actualicé con Windows Update. Me fijé que tomara la tarjeta de video, la tarjeta de sonido. Y lo único que no me tomaba era el teclado. El teclado era el driver que no me tomaba. Había botones que no funcionaban, lo actualicé, funcionó bien. Y después bajé el Office también, craqueado. Y me falta el Oracle. Ya tengo Payton. Hasta la noche, día de semana que podamos. Pero si yo no soy programador, Porque ya estaba el casamiento de mi amigo y hoy día pedí permiso en la pega. Ah, bueno, eso es mi formal. Un poquito, no sé cómo manejé mal. Eso está registrado, está bien. Se nota ya. Lo sé. ¿Pero qué más por cuándo? No, no lo que. No, cierto, no, 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 su baño a la francesa, ¿no? Si yo no iba a venir, pero yo te venía en el auto embalado de Independencia para acá y dije, me queda 1 hora de clase. Digo, bueno, la paciente pagando. Oye, porque tengo todo grabado, así que... Sí, pero es un cambio de técnica, haciendo un profesor más aprovechándonos para poder conectarnos a otro computador de la sala. Entonces estamos cambiando. En principio la clase es pura cosas técnicas. Y aquí en casa no mucho que preguntando weas que nosotros no cachamos. No he dicho nada de cómo va a ser la evaluación, qué va a ser la próxima evaluación. Y literal hablando de la primera. Lo que pasa es que yo quise venir porque me acordé que la Paula faltó en las primeras clases. Porque donde explico la agua, tienen que venir a enchufarse de nuevo con la materia. Hay que dibujar los puntos. Y acá, a nivel de tengo la posibilidad de monitorear el procesador. Ando con una alergia porque mi amigo ya terminó el casamiento, el almuerzo, todo, y nos fuimos a la casa del amigo a tomar.
Y tiene 3 gatos. Anda con una alergia de piel, reloj correcto, lo tengo todo. Estamos así como vaya, con la alergia. Ayer se le hizo tarde, volví como a la 1:30 de la mañana, llegué a la casa. Ok, acá me cargó ya el sistema. A mí el mío cagó, güey. Qué buena clase, ¿qué no la aterriza? Esta es la sala culiada más mierda, hermano. Vos veis al otro lado, puros computadores culiados del año. Y esta sala culiada nomás nos pasan a nosotros, a los weones, weón. Lado culiado del año el pico, weón. Pantalla culiada del Pero vamos, yo por tocar. Yo le traía la toco. O sea, igual no sé si se llama esa manera, pero. Cuando están estresados, empieza. Seguro con un perrito. Igual, una vida. Pero vaya que montar un negocio. Así es, son importantes. ¿Qué pasa? Por sentado. Pero pudiste trabajar parado. Uno piensa mejor Para no trabajar siempre para. Tengo un tío que se murió porque yo sentado por ese mundo. ¿No? ¿Y las cartas, cabrón, cuándo? Ahora no, estamos muy fijados. Por eso puedes respetar la clase. Ahí va a decir cualquier guay que esté cerca de la mía. Igual que si no nos juntamos, me quedo como en la cama con la hora y no. Aquí nos vamos a cosas y hacemos bien. Tío, esas cartas están todas moviendo. Están Hay que poner en la cuestión de la parte esta de sugerencia en los computadores de los. Al menos uno de ellos. Si cuántos son más antiguos. Ya, ahora todos vienen a firmar. algún día las firmas van a necesitar. Sí, te puedo pagar. Obvio, dale, guay. Como es.
damos cuenta entonces, el nombre del equipo ahora tiene el nombre, ¿no es cierto?, que habíamos solicitado y la dirección IP, ¿no es cierto?, que habíamos también solicitado. Teniendo el nombre y teniendo la IP, ya estamos en condiciones de poder arrancar con cualquier servicio, es que sea, ¿bien? En particular vamos a trabajar con DHCP. Entonces, nos vamos a la opción de panel, ¿bien? Nos vamos a panel, ¿sí? Y nos vamos a la opción de agregar roles y características. En Windows, ¿no es cierto?, normalmente adoptó el nombre de rol al servidor. ¿Okay? ¿Usted sabe, señor, cómo se le llama a los servicios en Linux? ¿No? Demonios. Ah, sí, los vimos. Los demonios, ¿no es cierto? Los demonios, ¿no es cierto?, son los demonios, o sea, son los servicios ya que normalmente están disponibles en Linux, pero Windows, ¿no es cierto?, adoptó el nombre de roles, ¿ya?, a los servicios que uno habitualmente, ¿no es cierto?, conoce. Bien. Entonces, nos vamos a la opción de agregar roles y características, ¿ya? Y se nos abre entonces esta linda ventanilla. Bien. Este es el asistente para instalar los roles, lo dice siguiente, instalación basada en roles o características, ¿ya? Le digo siguiente, ¿no es cierto? Lo voy a instalar sobre esta máquina en particular y le digo siguiente. Y acá nos aparece, ¿no es cierto?, una cantidad de servicios que van a estar disponibles en este servidor. En particular hoy día nos vamos a ir con el servidor de DHCP. Bien, entonces usted le hace clic, ¿ya?, sobre el cuadrito del DHCP y nos abre entonces, ¿no es cierto?, una cantidad de opciones, ¿ya? Opciones o características para instalar. Usted agrega dichas características. Bien, usted las agrega. Finalmente le digo siguiente. La siguiente opción hace referencia a las características adicionales que uno puede instalar, pero en este caso yo me quedo con las características que previamente el DHCP solicitó instalar. Por lo tanto, no tengo nada más que instalar acá. Le digo siguiente. ¿Sí? Acá me aparece entonces un descriptor de lo que significa trabajar con un servidor DHCP. Únicamente, ¿no es cierto?, hay ciertas operaciones, o sea, hay ciertas observaciones. Dice, debe configurar al menos una dirección IP estática en este equipo. La tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos una configuración estática en el equipo. Y antes de instalar el servidor DHCP, debe planear las subredes, los ámbitos de las ejecuciones. ¿Bien? Guarda el plan entonces el lugar seguro para poder consultarlo en el futuro. Vale decir, el levantamiento de red que uno debe hacer, ¿no es cierto?, se ocupa como documento, ¿ya?, para poder entonces realizar los diferentes pools. ¿Ok? Los diferentes pools o los diferentes ámbitos que le llaman. ¿Sí? Le digo siguiente, ¿ya? Una vez que ya está conforme con las aplicaciones que va a instalar, en este caso el servidor de DHCP, únicamente usted le hace clic en instalar. Y ahí entonces comienza el proceso de instalación de este servidor DHCP. Ahora, finalizado, ¿no es cierto?, el proceso de instalación de DHCP, va a haber una instancia, ¿no es cierto?, en la que uno debe comprobar, o sea, que debe crear, ¿ya? O debe terminar, ¿no es cierto?, la instalación, el proceso de instalación del servidor, creando dos grupos adicionales. El grupo de administradores de DHCP y el grupo de usuarios de DHCP. Pero eso, ¿no es cierto?, lo hace automáticamente el sistema. Así que, poquito de tiempo y tenemos resuelto eso. Definitivamente se me hace demasiado. Sí. Mi PC es total, completo y absolutamente lento. No, pues entonces este es HP. Y este es HP de los antiguos. Yo me acuerdo que era 2018 y todavía estaba en el PC. Después llegaron estos. Échale carbón. Claro, échale carboncito, estos tarros. Y lo malo que bueno, estos computadores creo que tienen discos duros de Estados Unidos. Pero así dijeron el soporte. ¿Ya? El problema está en que los HP, los que tengo ahí adelante, no se les puede instalar ninguna cuestión porque están pegados por la pantalla. Están con la pantalla sellada, entonces ahí no se mete en eso. Y ahí te explica porque este está sin mouse y este es frecuencia. Nos dieron la peor sala.
No, hay otra peor. Sí, la 505. No, baja el papo. Esto es un Hay que desastre. sacarla sin cosecharlo. No ya sé que le pasa. ¿Ya hay otra sala mejorada? ¿Otra sala? ¿Ah? No, pero está. Voy a ver la posibilidad de cambio de sala. Sí, Porque sí, por favor. hay salas que Sí, son yo mejores. que nosotros igual podemos ir a pedir que nos cambien de sala. En las de los lados usan computadores La 500, la 504. para diseño gráfico. Funciona Abajo, súper bien. las 400. También. Sí, voy a pedir un cambio de sala. Porque Es que si vamos a empezar con servidores necesitamos más. Sí, se necesita más potencia. Se necesita más potencia, definitivamente. Ya lo que funciona más. Claro. Ta ta ra ta ta ti ti pa ta ra ta ta ti. Falta la música para el ambiente, por favor. Pasan qué cosas. Ahí está. Casamiento. Ah, cerrando el proceso innecesario. y dos veces en el día o tres, dependiendo de cómo se antes me trajo una paloma. El profesor de la otra sala se me hace conocido. ¿Cómo? Se me hace conocido. ¿En bola tomaste con él? No, se me hace conocido, no. Ya sé quién es, pero no es, se parece mucho a un amigo de un bar, que es dueño de un bar, en Puente Alto. Es igual a la barba, el pelo. Pero loco es músico, dueño del bar es Hay que músico. vender el bar. Y es un negocio de varios. Es una china la dueña. Y él es como co-dueño, como que parece de un capítulo. Tomé una foto y el bar, mira cuánto tu doble de Yuyan, no, Yuyan. Eso es porque los locos hacen después como grandes, Están todos sentados en posición estratégica por lo que estoy cachando. ¿Qué te ríes? Entonces, ¿sí? Una vez que instaló el servidor, ¿ya? Está esta función de completar la configuración de DHCP. Bien. Esta actividad lo único que tiene que ver es directamente la creación de los dos grupos que ya mencionaba, ¿no es cierto? El grupo de creación, o sea, los grupos que va a crear son los grupos de administradores y los grupos de usuarios de DHCP. ¿Ok? Por lo tanto, lo único que usted tiene que hacer es confirmar, nada más. ¿Sí? Es tan sencillo como hacer clic en confirmar. Bien. Una vez que tengo listo eso, cierro. ¿Ok? Oh, no lo hice. Puta nada. Una vez que ya tengo lista la operatoria, cierro toda, ¿no es cierto? Cierro la sistema. Entonces, ¿sí? Si nos damos cuenta ya, el servidor aparece instalado ya, ¿no es cierto?, dentro de la aplicación hacia el costado izquierdo. Bien. Debo entrar, ¿no es cierto?, las características del servidor para levantar dicho servicio. ¿Ok? Está instalado el motor, pero todavía el servidor no está corriendo, por lo tanto el computador sigue siendo un computador sin características de servidor. ¿Ok? Para activar el servidor de DHCP tengo dos alternativas. ¿Sí? Me voy a DHCP, ¿no es cierto? Hago clic sobre DHCP y acá sobre la máquina, segundo botón del mouse, administrar DHCP. O la otra alternativa es irme, ¿no es cierto?, a la opción de herramientas y al interior de herramientas también me voy a la opción de DHCP. En ambos modos voy a llegar al mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, se me abrirá el servidor de DHCP.
Ya, ¿cierto? Alrededor del tambores. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos abierto el DHCP. Acá tenemos el nombre del servidor. Y tenemos una flechita. ¿Ya? Por lo tanto, usted hace clic en la flechita y nos vamos a encontrar con dos protocolos: IPv4 e IPv6. Como no tenemos IPv6, esta cuestión no lo vamos a ni pescar. Pero sí vamos a pescar el DHCP, ¿no es cierto?, de versión 4. Ampliamos. ¿Sí? Y acá nos encontramos con ciertas opciones, directivas, filtros, etc. Tiene una barra abajo. ¿Ah? La barra abajo para mover. Abajo hay una barrita. No, claro, es que yo tengo que ampliar acá. Ahí está. Ahí sí. Acá, ya. Entonces, sobre el icono de IPv4, ya. Segundo botón del mouse, voy a crear un ámbito nuevo. ¿Sí? Voy a crear entonces un nuevo ámbito. ¿Ok? Ahora, el ámbito con el cual yo voy a trabajar mi DHCP será el siguiente. ¿Bien? El ámbito, ¿no es cierto?, con el cual va a trabajar será la IP inicial, será 200.100.50.50, ¿ya? Y la IP final será la 200.100.50.60. ¿Ok? Voy a tener entonces 11 direcciones IP disponibles. ¿Ok? Máscara 24. El DNS será 200.100.50.10. La máquina entonces, ¿no es cierto?, que la máquina del servidor, probablemente tal. El tiempo de concesión será ahí sí. Pongámosle unos 12 horas. ¿Sí? Muy bien. Esas van a ser las características que le voy a otorgar a mi pool de direcciones. Un pool de direcciones no es más que un conjunto de direcciones IP reservadas para asignación dinámica. Bien, o sea, en el momento que comience la asignación de direcciones IP, lo hará a partir entonces de la IP inicial. ¿Hasta qué punto? Hasta la IP final. ¿Ok? O sea, en el fondo, en este caso, este DHCP va a ser posible, ¿no es cierto?, de manera simultánea, ser otorgada a un total de 11 equipos. ¿Ok? Vamos entonces al asistente y le digo siguiente. ¿Ya? Lo primero es ponerle un nombre al ámbito. ¿Sí? Es ponerle un nombre al pool. Un servidor, en este caso, tiene la posibilidad de manipular o administrar varios pools, ¿no es cierto?, o varios ámbitos. Cada ámbito tiene que ver directamente con un rango de direcciones IP que se le va a asignar a un conjunto de equipos. Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo tener un ámbito para equipos de escritorio. Por lo tanto, va a trabajar una dirección IP o un conjunto de direcciones IP entre un rango y un rango. Yo puedo trabajar, por ejemplo, direcciones IP, ¿no es cierto?, a equipos inalámbricos. ¿Ya? Entonces voy a trabajar un segundo rango, ¿no es cierto?, de un origen, ¿no es cierto?, de un inicio a un final. Puedo trabajar un rango también para equipos destinados a servidores. Por lo tanto, también voy a destinar un rango, ¿no es cierto?, de direcciones IP. Otro rango, por ejemplo, para equipos de visita, ¿ya? Por lo tanto, también voy a tener un rango, ¿no es cierto?, ya, de direcciones IP. ¿Ok? En este caso, como voy a trabajar con un solo ámbito, pongámosle mi ámbito, ¿no es cierto? Así, súper básico. Ya, mi ámbito. ¿Sí? Enter. Y acá me pregunta inmediatamente cuál va a ser el rango de direcciones. ¿Sí? Yo le digo 200.100.50.50. ¿Sí? ¿No es cierto? La de origen. Automáticamente me detecta la máscara 24, ¿no es cierto? 255.55.55.0. Y el ámbito final será la 200.100.50.60. ¿Ok? Ahí entonces tengo ya el rango de mis direcciones IP. Le digo siguiente. En algunos casos, ya,
hay algunas direcciones IP que ¿no es cierto?, que por ese motivo deben ser utilizadas para otros fines. Por lo tanto, acá yo tengo la posibilidad de excluir algunas direcciones IP. En este caso, como no tenemos direcciones excluidas, este campo yo lo puedo dejar totalmente en blanco. Le digo siguiente. Tiempo de concesión. Significa, ¿no es cierto?, acá en este caso se define la cantidad de horas, la cantidad de tiempo entonces donde una dirección IP va a estar asignada a un equipo. Antes, ¿no es cierto?, que dicho equipo, ¿no es cierto?, antes que el servidor recupere la dirección IP para reasignarla a otro equipo, ¿ya? O volver a asignarla entonces al mismo equipo. ¿Bien? Dependiendo, ¿no es cierto?, el tipo de tarea para la cual va a estar definido un computador, es como yo voy a elegir entonces un rango de horario distinto. Por ejemplo, para computadores de escritorio, ¿ya?, el rango entonces, ¿no es cierto?, o una concesión puede ser perfectamente de una semana completa, 7 días, ¿ya? Y después de 7 días se libera la dirección IP del equipo y la renueva, ¿no es cierto?, por una nueva o por la misma, ¿ya? Pero, por ejemplo, para un equipo de visita, para una oficina, perfectamente le puedo otorgar una concesión de 15 minutos. Después de 15 minutos, ¿no es cierto?, se libera esa dirección IP, ¿no es cierto?, para poder asignarla ya a otra, ¿no es cierto?, a otro recurso o a otro equipo. En este caso, entonces ahora va a estar súper bien, ¿sí? Les digo siguiente. ¿Ok? Acá me pregunta si yo deseo configurar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, parámetros adicionales. Yo le digo que sí. ¿Ya? Le digo siguiente. Este punto, ¿ya?, es para cuando yo tengo un router incorporado en la red. ¿Bien? En este caso, como yo no tengo router, ¿ya?, en este ambiente de red, lo puedo dejar perfectamente en blanco. Le digo siguiente. Este, ¿no es cierto?, es el punto del DNS. En este instante nosotros no tenemos ningún servidor DNS corriendo. Sin embargo, yo perfectamente puedo incorporar una dirección IP de un servidor o de un potencial servidor DNS 200.150.10. ¿Ok? Le digo agregar. ¿Ya? En este instante el servidor está buscando, ¿no es cierto?, la validación del servidor DNS. Pero acá me dice, ya, la 200.150.10 no es un servidor DNS. ¿Desea incorporarlo de otra manera? Yo le digo que sí. Bien. Le digo siguiente. Servidor WINS. El servidor WINS, ¿no es cierto?, en conjunto con el BIOS, es un protocolo propietario de Microsoft. Es el equivalente, ¿no es cierto?, al decir DNS, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, en bajo ambiente de red propiedad de Microsoft. En este caso, cuando estamos trabajando con WINS, esto lo puedo dejar en blanco sin ningún problema. Finalmente, me pregunta si yo deseo activar el ámbito ahora. Perfectamente yo le digo que sí, ¿no es cierto? Le digo siguiente y finalmente botón en finalizar. Ahí entonces, ¿no es cierto?, se encuentra el ámbito activo, ¿sí? O sea, ya el computador pasa a llamarse servidor, ¿sí? O sea, el computador tiene el sistema operativo, pero el servidor, ¿no es cierto?, es que le otorga su condición de servidor. Y en este caso, el ticket en verde significa que ya está a la espera. ¿Sí? Ya está a la espera. ¿Qué ticket en verde? Que sale a la izquierda. ¿No es cierto? El ticket verde ya significa entonces que el servidor ya está a la espera. Significa que ahora yo puedo correr otra máquina virtual y ya debería entonces obtener la dirección IP de manera dinámica. Lo vemos. Vamos a arrancar Windows 7, ¿no es cierto? Vamos a arrancar Windows 7 y vamos a comprobar qué es lo que ocurre. Bien. Abrimos nuestra máquina virtual, ¿no es cierto?, y vamos a arrancar Windows 7.
Bueno, ¿Qué va a Windows ahora? ¿por qué no ponen el clave? ¿Qué? ¿Por qué no ponen el clave? La traición. Por el capítulo de Malcolm. Donde tú tenías que hacer que el weón mirara hacia abajo, mirara hacia abajo. Ahora como listando el juego. Funciona de la misma manera. Ingresamos como alumno. Bien. Ingresamos como alumno. Y automáticamente, o sea, ahí vamos a ver cuál va a ser la dirección IP que le asignó a este equipo. ¿Ya? Profe, pero lo llamó alumno. Sí. ¿Le puso cara alumno? Le puse alumnos. Entonces, ve, acá cargo Windows, ¿no es cierto? Le hago clic, hago un CMD. Ahí está. Hago un ipconfig. Y ahí entonces, ¿no es cierto? La dirección IP dice 200.150.50 con máscara 255.55.0. Significa entonces que es la dirección IP asignada, ¿ya? La primera IP de rango, ¿no es cierto? La primera IP del pool, ¿no es cierto? Fue asignada a este equipo con Windows 7. Yo, por ejemplo, puedo hacer un ipconfig, ¿no es cierto? /all. ¿Sí? Y me entrega, ¿no es cierto?, también la información del DNS, ¿no es cierto? Servidor DNS 200.150.10. Por lo tanto, estoy validando ya la asignación, ¿no es cierto?, para dicho equipo. ¿Ya? ¿Cómo controlamos, cómo monitoreamos? Mire, ¿sí? Podemos entrar al mismo servidor, ¿no es cierto?, al servidor de HCP, ¿sí? Podemos entrar al servidor de HCP. Acá está. Ahora mire, yo por ejemplo estoy al interior del ámbito, ¿sí? Y dice acá, concesiones de direcciones, ¿sí? Y acá me aparece precisamente la dirección IP, ¿no es cierto?, del equipo al cual yo le asigné, ¿ya? El nombre del equipo, alumno PC. Y note este identificador exclusivo, ¿ya? 0, ¿no es cierto?, 080027. Pero preocúpase en los tres últimos números, 41 E3D3. Bien, entonces, si nos vamos al equipo Windows 7, ¿no es cierto? Y acá está la dirección MAC del equipo, 41 E3D3. Así entonces estoy confirmando, ¿ya?, de que el DHCP entonces le acaba de asignar esa dirección IP a esa máquina en particular que posee esa dirección MAC. Carguemos Windows 10 de manera paralela, entonces ahora vamos a cargar Windows 10, ¿ya? ¿No es cierto? Para trabajar entonces, ¿no es cierto?, con esta otra máquina virtual. Ahí, cargamos Windows 10, bien, aunque se demore un kilo. Profe, ¿el Windows Server 2019 cómo sacarlo? ¿O la configuración es idéntica al 2012? Es lo mismo, idéntico, es una foto. Ya, muy bien. No, el mío también está por morir, si está ya. Ya apostaron.
Tranquilo. Profe, mientras tengamos una idea, yo tengo una pregunta. Puede ser. Supongamos que configuramos un servidor y ese servidor trabaja, porque me vino a la cabeza por los que roban los datos a través de páginas. Y te roban los datos. Los roban los datos. Te roban los datos, con una página tuya y te sacan el login y todo. Claro. Entonces, supongamos que ha sido un servidor, lo vinculáis como con esa página web que está alojada en ese servidor y así como funciona. O sea, lo que hacen normalmente es recopilar esa información porque cuando los datos porque uno normalmente lo pasa en esta página de lucha, ¿ya? Entonces la página de lucha tiene formularios y esos formularios son los que uno llena y finalmente se hace la captura de datos como que captura una... Es el que se guarda en el servidor. Y como nosotros somos los administradores, podemos ver. Pero no se guarda en el servidor local, se guarda en el servidor local. ¿Pero qué? De los atacantes. Sí, pues. Ya. ¿Cuál es el servidor? Me confundí. ¿Cuál es el servidor local? No, pero el servidor local es la máquina de uno. Claro. ¿Ya? Pero en este caso, cuando uno ingresa a una página, está ingresando a un servidor externo. ¿Ya? Entonces, cuando uno ingresa la información del formulario, ¿sí? Todos esos datos van a quedar almacenados en el computador externo, no quedan en el computador de uno. El computador de uno únicamente se utiliza como un medio de entregar datos. Pero así es como roban los datos. Ese no es un ataque llamado phishing. Son creativos. También cuando hacen un wifi falso. ¿Perdón? Escuché que también hacen un café, una biblioteca y crean un wifi. Ah, claro, sí. Porque normalmente cuando se ve un wifi falso, lo que se hace normalmente también es configurar un DNS falso. Entonces cuando se crea un DNS falso, ya se asignan o se pueden cargar diferentes direcciones de diferentes partes. Entonces uno dice www.google.cl, lo puede llevar a una página muy parecida a google.cl, pero en realidad es otro servidor que contiene la misma información. O sea, puede contener muchas páginas ficticias, ¿no es cierto?, que son simuladas o son simulaciones de entidades bancarias, cuentas de Facebook, correo, etc. ¿Ya? Entonces, perfectamente uno puede crear un ambiente totalmente ficticio virtualizado, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Ah, claro. Ay, pero es manso trabajo. No, sí, una pega de China. Uno le da así inspeccionar la página, por ejemplo, el banco estado, la copia. Hay clonadores de páginas web. Hay clonadores de páginas web que hacen las páginas idénticas, o sea, toman la página web, ¿no es cierto?, y hacen la página igual, tal cual. Claro, sí, el dominio es totalmente distinto, ¿ya? Pero, claro, sí. Maldito. IP Coffee. Ya miren, vamos entonces, ¿no es cierto?, con este Windows 10, ¿sí? Cosas a suscribir. Falta todavía. No me emocioné. Ya. Alumnos, ¿no es cierto? Fue la clase entera del computador. De verdad, se nos fue la clase entera tratando de configurar un servicio que esto demora nada. Sí, Pero se puede pasar. sí, es un minutito. Para la próxima clase, si es que no. Cuenta de que nosotros nos acaba de asignar una dirección IP a otro equipo, ¿ya?
al equipo Windows 10, ¿no es cierto?, le acaba de asignar la IP 200.150.51. ¿Sí? Entonces acá, estando ya en Windows 10, ¿sí?, ingreso acá al CMD, ingresa al CMD, por favor. Ahí está. Super R. Ya, ahí está. Dile que cada vez que lo dicen los acentos ¿Qué confías? IPconfig, ¿no es cierto? Y acá tenemos la 200.150.51. Vale decir, ¿no es cierto?, es la IP asignada ya a este equipo en particular. Bien, entonces ahí estamos validando el funcionamiento de DHCP. ¿Sí? Y acá entonces, ¿no es cierto?, el servidor nos permite monitorear. ¿Sí? Estamos monitoreando entonces tanto actividad del servidor, ¿no es cierto?, cómo está funcionando la asignación de direcciones IP. Bien. Y eso pues señor, ¿no es cierto? Tengo una cosa que Cuénteme. Por ejemplo, yo vivo en el edificio y ¿Ya? generalmente están siempre sacando claves de la weá, siempre están cambiando la clave del router. ¿Ya? Yo tengo una forma de identificar quién está conectado a mi router. Sí. ¿Cómo? Mediante lo mismo. O sea, Pero dentro del mismo router ya existe una función que permite verificar a qué equipo se le asignó el DHCP. ¿A qué IP? ¿A qué IP? O sea, ¿a qué equipo se le asignó, ¿no es cierto?, IP de DHCP. ¿Sí? Sí, pero normalmente los routers integrados tienen esa función de poder verificar entonces a qué equipo, ¿no es cierto?, se le asignó determinada dirección IP. Y usted lo puede, ¿no es cierto?, también bloquear. Existe una posibilidad, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, si usted desea restringir, ¿no es cierto?, el acceso, ¿ya?, o una manera mucho más eficiente de restringir el acceso, existen varias alternativas. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es reducir la cantidad de equipos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una máscara 248 finalmente le permite direccionar hasta 30 equipos. ¿Me permitiría configurar esos routers? Por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, configura la dirección IP y una máscara, por ejemplo, una máscara 240. ¿Sí? Con la máscara 240 va a tener 4 bits. ¿Sí? Y con 4 bits, ¿no es cierto?, 2 elevado a 4, 16 menos 2, ¿no es cierto?, 14 menos 1, porque la dirección del router, 13 direcciones IP. Entonces con esas 13 direcciones IP va a poder asignarlas a únicamente equipos de su casa. ¿Y si se van renovando cuando, por ejemplo, llega un equipo nuevo? Sí. Y hay una... Sí. Y la otra alternativa es tener, ¿no es cierto?, un filtrado de direcciones MAC. ¿Ya? Todos los routers integrados. Incluir las MAC que... Exactamente, integrar las MAC de los equipos que están autorizados. Cualquier otro equipo entonces ni siquiera va a aparecer en pantalla. Ok, les paso la lista, señora, entonces, agradeciendo. Dale like y suscribir. Dale like, suscríbete. Váyanse a la lista, Alarcón. Eso. Alarcón. Y una Fran. Listo. Bien.